Buenas noches, vamos a explicar la actividad de Articados de la materia de simulación, el cual realicé en colaboración del compañero Cristian Alcaraz y Santiago Agudelo. El objetivo de este proyecto es utilizar un modelo oculto de Markov para analizar el comportamiento de usuarios en un sitio e-commerce y predecir la intención de compra. Entonces, para iniciar, voy a explicar tres conceptos muy importantes para este proyecto. ¿Qué es un HTMM? Un HTMM, Hidden Markov Model, es un modelo estadístico utilizado para analizar secuencias de comportamiento y predecir estados que no se pueden observar directamente. Funciona identificando patrones a partir de acciones visibles. ¿Qué son los estados ocultos? Los estados ocultos son las intenciones o situaciones internas que no se pueden ver directamente en un sistema. ¿Y qué son las observaciones? Las observaciones son las acciones visibles que realiza un usuario y que el sistema puede registrar. La problemática que podemos observar consiste en la dificultad de los e-commerce para comprender el comportamiento de los usuarios durante su navegación. Muchos usuarios abandonan el proceso antes de realizar una compra, afectando las conversiones de venta. Además, es difícil identificar en qué etapa ocurre el abandono o qué factores generan fricción. Esto limita la personalización de la experiencia del usuario. Por ello, se implementa un modelo HMM para analizar patrones y predecir la intención de compra. Teniendo en cuenta los conceptos que nos compartió nuestro compañero en este proyecto, los estados ocultos podemos observar que van a ser navegando, buscando, comprando. Y de observación sería lo que es la acción del clic, el scroll y la compra. La matriz de transición está definida de la siguiente manera. Aquí vemos cómo cambia la intención del usuario dentro del sitio web. Cada fila representa el estado actual del usuario y cada columna representa el siguiente estado posible. Entonces, si el usuario está en cierto estado, ¿cuál es la probabilidad de pasar a otro? Por ejemplo, si un usuario está navegando en este lado, existe un 50% de probabilidad de que continúe navegando, un 40% de que pase a buscar productos y un 10% de que termine la intención de compra. Esto representa lo siguiente: el comportamiento del usuario, la evolución de la intención y el modelo aprende de la siguiente manera: cómo suelen moverse los usuarios entre etapas del funnel, y lo que dice es la suma de probabilidades por fila siempre debe ser igual a 1 porque el usuario necesariamente debe terminar en alguno de los estados posibles. Entonces aquí vemos en la matriz de emisión relaciona las intenciones ocultas con las acciones visibles del usuario. Si el usuario está en cierto estado, ¿qué acción es más probable de observar? Ejemplo, si dio clic en scroll y compra, tenemos un 0.2%, un 0.3 y un 0.5 en la matriz de la emisión. Cuando el usuario está en estado comprando, la probabilidad más alta es generar una acción de compra, y el estado oculto, o sea, lo que no se observa directamente, pero si observamos, son el clic, el scroll y las compras. Ahora ya mostrando el código de la ejecución. Aquí pasamos a la simulación que nos generó ese código. Entonces podemos hablar de lo siguiente. En 300 sesiones, aquí se simuló una, es un ejemplo con 15 pasos, que es el paso 1, la intención es navegando y la acción es compra. Luego pasó a scroll y la intención fue buscando, así sucesivamente. Entonces, lo que nos dice, la sección de simulación de múltiples sesiones genera datos de comportamiento de usuarios sintéticos basados en el modelo HMM configurado. La función Simulate User, que fue la que utilizamos, crea 300 sesiones, cada una con 40 pasos, donde se registran los estados ocultos y las acciones observadas. Acá podemos ver las métricas que nos da el e-commerce. Entonces esto dice: esta sesión calcula y muestra métricas clave a partir de las sesiones simuladas. Usuarios totales: el número total de sesiones simuladas, 300 en este caso. Usuarios convertidos, 300, lo que nos da una tasa de conversión del 100%. Eso es esperable en una simulación donde los parámetros del HMM favorecen las transiciones comprando tiempo promedio por paso. Luego, aquí en las visualizaciones vemos el timeline. Esta gráfica de línea muestra la evolución de la intención inferida del usuario, navegando, comprando y buscando. A lo largo de los pasos de esta sesión, hacen más intuitiva la visualización, permite observar patrones de comportamiento individual, como cuando un usuario cambia de intención o si permanece en un estado por mucho tiempo. Entonces aquí vemos la gráfica pareja, aquí vemos que de navegando pasó a comprando, vemos que acá navegando se quedó 4 o 3 sesiones más, y luego dio ese salto, y así sucesivamente, o sea que llega a un punto donde se estabiliza. Aquí vemos los 40 pasos que hizo. Luego acá en las acciones observadas de la sesión, entonces podemos decir que resume la frecuencia de cada tipo de acción: de compra, scroll o clic. Dentro de la sesión del ejemplo muestra qué tan activamente interactúa el usuario. Entonces aquí vemos que clicó más veces, scrolleó, por último la compra. Y acá en el funnel de conversión nos dice que visualiza el número de usuarios que alcanza cada etapa del embudo de conversión. Pues el drop off o la disminución de usuarios a medida que avanza por el funnel con una
tasa de conversión del 100% en la simulación, casi todos los usuarios llegan hasta la compra observada, como podemos analizar. Solo uno fue el que no lo logró. Acá podemos observar lo que es el headmap de transición de estados. Este nos ayuda a visualizar las probabilidades de cambio entre los estados. Luego acá tenemos pues como más información de la predicción de conversión. Entonces podemos observar la secuencia observada. Entonces podemos ver que dio primero un clic, después hizo un scroll, luego volvió al clic haciendo esos pasos. Y luego podemos ver que la compra es positiva con un score de conversión del 0.65 y los patrones del usuario. Como ya se ha mencionado, los usuarios con una conversión de 300, que convierten 300, usuarios que no convertidos, pues 0. Y las acciones. También podemos ver ya un análisis del funnel, donde podemos ver como las etapas, los usuarios y los porcentajes totales. Y ya, por ejemplo, acá también podemos ver lo que es otro timeline de intenciones del usuario. Y por último, tenemos acá una visualización paso a paso del proceso markup. Acá vamos a mostrar una iteración de un paso a paso de cómo sería visualmente más fácil de entender. En este caso lo hicimos con 15 pasos para hacerlo más corto, pero podemos ver como cada paso en que empieza como navegando, la opción observada es el scroll y la transición es del 0.50 y vuelve a navegación. Y así sucesivamente en cada paso podemos observar cada estado, cada acción, cada transición. Entonces, teniendo en cuenta el modelo oculto de Markov, nos mostró que puede ser una herramienta muy efectiva para representar y analizar el comportamiento del usuario en entornos de comercio electrónico, en este caso el e-commerce. La implementación nos permitió modelar intenciones ocultas, simular sesiones realistas, inferir intenciones de compra, detectar abandonos y analizar funnels de conversión. Y también nos dio como ese paso para generar recomendaciones de UX. Entonces, el uso de probabilidades de transición y emisión permitió representar adecuadamente la incertidumbre del comportamiento humano en una plataforma digital. Por último, pues las recomendaciones que podemos dar para mejorar, digamos, todo este proceso de UX sería como mejorar filtros y resultados de búsqueda, mostrar CTA y beneficios entre mucho scroll, optimizar el proceso de pago, personalizar recomendaciones de producto y activar descuentos o incentivos cuando el modelo detecta alta intención de compra.